circunstancias en el futuro y lo comentaremos aquí en el programa. Ahora, lo prometido, teníamos pendiente una conversación con Frederick Forsyth, autor de Cobra y de muchos otros libros, Chacal, El Cuarto Protocolo, el expediente Odessa, El Veterano, en fin, seguramente muchos de ustedes han leído alguno de los libros de Frederick Forsyth. Bienvenido al programa. Yo ya he tenido la suerte de meterme de lleno en este libro y, bueno, no quiero que nos cuente el final, como es natural, pero ¿qué se va a encontrar el lector que se acerque a Cobra? Básicamente, al igual que en mis otros libros, se trata de una pregunta. ¿Sería posible algo? ¿Sería posible matar al presidente de Francia? ¿Sería posible...? Por ejemplo, se trata de si se puede acabar con la industria de la cocaína. Y la respuesta, por lo que he investigado, es que sí, pero solo si se cambian las reglas. Ahora mismo, las personas que luchan contra la droga no pueden hacer mucho porque los políticos no cambian las normas. Y para cambiarlas hay que decir, si metes drogas, que es veneno para un país, estás atacando a un país. Y si atacas a un país te vamos a matar. No te vamos a arrestar como alguien que comete una infracción. Y así es como van a dejar de hacerlo. Lo que nos está diciendo es que para acabar con este negocio de la droga y con las consecuencias que tiene este negocio, habría que tratar a los narcotraficantes como si fueran, por ejemplo, terroristas, como se han endurecido mucho las leyes en algunos países occidentales a ese respecto. Sí, eso es lo que me ha dicho la gente que está dentro de ese mundo, que está intentando acabar con los cárteles de la droga para poder ganar. Hay una gran guerra ahora mismo, una guerra, digamos, subterránea. La DEA de Estados Unidos gasta 13.000 millones de dólares al año y están perdiendo, pierden. Porque tienen miedo de los cárteles, pero los cárteles no tienen miedo a nadie. Por ejemplo, si eres un terrorista con una chaqueta llena de explosivos, sí que te podemos matar. Pero si eres un traficante con una chaqueta llena de veneno, no te podemos matar. Y por eso estamos perdiendo. Y en el libro el presidente hace algo bastante raro. Cambia las reglas. Y los cárteles de Colombia no le gusta que le hagan eso porque, claro, evidentemente es algo bastante doloroso y no lo pretenden. Las circunstancias en las que ahora se mueve el narcotráfico mundial siguen siendo las que en general todos conocemos desde hace años, que surge en algunos, bueno, la droga se cultiva en algunos lugares de América Latina, luego es transportada de diferentes maneras a Estados Unidos y a Europa. ¿El tráfico fluye por los mismos lugares por los que ha fluido en los últimos años o las cosas están cambiando? Los traficantes son muy inteligentes y utilizan cada nuevo invento, cada descubrimiento, cambian de táctica según lo que hagan las fuerzas de la ley. Por tanto, si se acaba una posibilidad, utilizan otra. Uno de los últimos métodos ha sido inventar submarinos que construyen en las selvas de Colombia y los ponen principalmente en el Pacífico. Y así suben la droga hasta la costa de California. Un submarino que hoy mismo han capturado en Colombia. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Pero sí que cambian sus métodos. Intentan encontrar nuevas formas porque los beneficios son astronómicos, son fenomenales. No estamos hablando de unos pocos de millones, sino de miles de millones. Y se pueden permitir lo mejor, la mejor tecnología, los mejores operativos pueden comprar a presidentes, jueces, jefes de aduana, jefes del ejército, por ejemplo.
en algún país de África. Tenían a todo el gobierno. Y bueno, evidentemente, algunos de estos estados en África eran estados fallidos, ¿no? Pero así es como operan. Llevan allí la cocaína, ahí pasa al norte del Sáhara y ya llega pues o bien a España o a Italia para que se distribuya por toda Europa. ¿España es un lugar clave en ese camino de la droga de un lugar a otro? Yeah, I was told by the British equivalent of FBI. Sí, bueno, el equivalente británico del FBI, el SOCA, me dijo. Bueno, tienen información de UDICO, que es el cuerpo que hay en Madrid, y me dijeron que sí, que el mayor importador, sin quererlo, por supuesto, es España. El mayor usuario es Gran Bretaña y el mayor distribuidor, la mafia italiana. Ndrangheta es la mafia que opera en Calabria, pero que se han pasado a Milán ahora. Y ahí es desde donde distribuyen la mayoría. Y aquí llega sobre todo desde Galicia. No es ningún secreto. La UDICO lo sabe perfectamente quiénes son los mafiosos, cómo operan y lo que importan. Pero no se queda en España, la mayoría pasa a otros países. Usted da bastantes datos en su libro. Los datos que ofrece, su libro es una novela, no es otra cosa que una novela, pero los datos que ofrece son datos ciertos, datos fruto de una investigación, digamos, periodística que ha realizado usted sobre estos hechos. Bueno, no hay nada nuevo en esto. Cuando hago una historia siempre intento explicar. Bueno, tienes que tener la historia, un entretenimiento. Bueno, es el primer objetivo ese. Y luego hay que explicar por qué y cómo pasan las cosas. Y algunas de las cosas que he descubierto eran nuevas para mí y me imagino que también son nuevas para el lector. Y me he asegurado que son ciertas. Y bueno, una vez que son ciertas, las pongo. Sabiendo que no estoy escribiendo un documental, sino que escribo una novela. Por tanto, los personajes no existen. Hacen cosas que nunca hicieron. Eso es de lo que se trata al escribir una novela. Pero también hay hechos, cifras, estadísticas y también anécdotas de cosas que ocurrieron o que incluso están ocurriendo ahora. Las mezclo, como un pudding, y bueno, al final no sabes qué cosa es cada cosa, ¿no? Tiene mucho éxito en su forma de hacerlo. Por ejemplo, usted nos hace viajar, cuando leemos sus libros, y específicamente en este ocurre también, en Cobra, nos hace viajar por un montón de países del mundo y da detalles sobre lugares muy concretos de esos países del mundo. ¿Usted conoce personalmente, viaja a esos sitios antes de escribir el libro? Sí, a la mayoría sí. Sí, para Afganistán sí, estuve allí en Afganistán, también en Pakistán. Y para este fui a Bogotá, a Cartagena, en Colombia, y también estuve en Milán, a África Occidental, no tan agradable, pero no tengo nada que ver, pero aterricé en mitad de un golpe de Estado y bueno, había ahí disparos y la gente en jeeps disparando. Iba allí a investigar a los colombianos que intentan introducir la droga en los puertos. Y bueno, ¿qué más hago? Y mi mujer me dice que estoy loco, que tendría que dejar de hacerlo. Hay un aspecto muy interesante en la discusión que hay habitualmente a propósito de cómo debe ser la lucha contra el narcotráfico, contra las drogas. Hay un sector que dice si las drogas se pudieran utilizar libremente, se acabaría el narcotráfico. ¿Usted coincide con este punto de vista? Es un viejo argumento. La legalización de las drogas ha sido una fantasía liberal. Los suecos lo intentaron y tuvieron una experiencia tan catastrófica que tuvieron que volver a prohibirlas. No funcionó bien. También es cierto que nunca ha habido un producto que estuviese prohibido y que luego se permitiese que no se hubiese duplicado su consumo o triplicado en la utilización. Es decir, si se hace legal, que puedan ir a una farmacia, normalmente no se utiliza de forma responsable.
No habría solo una persona, un quinceañero, un adolescente, sino 50 que se meten cosas en sus venas. Por tanto, el decir hacerlo legal, hay algo mejor. ¿Por qué no lo detenemos? Hay muchos asesinatos en Madrid. ¿Qué hacemos? ¿Lo legalizamos? No, así no, esa no es la forma. ¿Por qué se centra específicamente en la cocaína, más que en otras drogas? Podría haber elegido la heroína o las metanfetaminas, pero si volvemos hace 3 años, pues yo estaba leyendo artículos de periódicos, uno aquí y otro allí, y todos trataban sobre incautaciones, barcos de la Royal Navy que estaban en el Caribe y que habían encontrado un barco pesquero con 10 toneladas de cocaína a bordo. También detuvieron un avión en Dakar, en Senegal, con 2 toneladas de cocaína. Y pensé, hay como un tipo de guerra que está ocurriendo ahora mismo. Y llamé a algunos amigos, comí con algunos de ellos, de la policía, y me dijeron, sí, hay una guerra ahora mismo, pero es subterránea. Y estamos perdiendo. Y pensé, bueno, ahí hay una historia. Ahí salió el viejo periodista, ¿no? Pero pensé que evidentemente había una historia ahí, me metí en ella y así es como surgió la historia. Y pensé que podía hablar de la heroína, pero con la cocaína era suficiente. Venía de Colombia y solo quería hacer una historia en ese momento. En su novela recupera algún personaje de novelas anteriores. ¿Por qué? ¿Por qué no crea nuevos personajes? Que los hay, pero ciertamente recupera a algunos de ellos muy importantes de otras novelas. Es muy extraño que lo haga. Pero necesitaba un tipo jubilado con experiencia en trabajo de agencias secretas. Y necesitá a una persona que hiciese el trabajo sucio por él. Y tenía 2 personajes. De El Vengador, que seguían vivos, por tanto lo saqué de su jubilación y volvieron. Pero bueno, los he utilizado, no los voy a utilizar más. Es el final del señor Paul Devereaux y del señor Cal Dexter, no les voy a utilizar más. Hay otro aspecto interesante en su libro. Habla del presidente de los Estados Unidos, nos da pistas que nos hacen pensar claramente que se trata de Barack Obama, pero no cita su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pensé que en el 63 tampoco dije que el presidente de Francia era Charles de Gaulle, pero era, y esta vez ha pasado lo mismo. He tenido un problema con David Cameron porque estuve escribiendo este libro en octubre y en diciembre, en definitiva, había elecciones en Gran Bretaña en mayo, por tanto, lancé una moneda al aire y bueno, salió Cameron. Pero, ¿y qué pasaba si no le llamaba Cameron? A lo mejor podía haber sido la otra persona. Pero si no llamase a Cameron, tampoco llamaría a Obama. Sin embargo, sí cita al expresidente Uribe de Colombia por su nombre. Mr. Uribe, yes, because he was unfortunately, some politicians are so inconvenient that Uribe, it was just about to be published when he resigned. Bueno, el libro estaba justo a punto de publicarse cuando dimitió. Tampoco era plan de borrar a Uribe en la mayoría del libro por el presidente Santos, pero bueno, pueden estar ahí los políticos. Frederick Forsyth echa de menos, añora la Guerra Fría, que fue la base de algunos de sus libros más exitosos. No, not the Cold War. No la Guerra Fría. A veces echas la vista atrás y piensas, bueno, estuvo bien hacerlo en ese momento. Ahora quizá no. Pero a veces echo la vista al cielo y digo, me gustaría estar ahí, pero veo, por ejemplo, en la televisión y digo, esa es una buena historia, me gustaría volver a ser corresponsal, como era antes.
two dogs, fire burning, nice armchair, the wife's upstairs in bed. Why the hell do I want to be in the middle of Africa for? Por ejemplo, preguntar si me gustaría estar ahora en mitad de África, no, es una fantasía. Pero bueno, no me gustaría volver atrás, desde luego. Quería preguntarle, usted que para sus libros y antes de ser escritor también ha conocido el mundo de la diplomacia, de las relaciones entre países, ¿qué le ha parecido que se hayan publicado todos estos cables diplomáticos a través de una página web, de Wikileaks? Oh yeah, WikiLeaks. Well, Bueno, WikiLeaks. It's a big exaggeration. Creo que es una gran exageración. Este tipo, Assange, es un tipo bastante extraño. Pero la gente que realmente está robando los secretos no son Assange. Es gente, soplones que están revelando información confidencial, documentos, y se la están pasando. Y él lo pone en Internet. Es todo lo que está haciendo. Es un poco vergonzante, ¿no? Tampoco ha habido ningún gran secreto de tecnología nuclear. Cosas de, bueno, pues si el embajador americano dice algo malo sobre este presidente europeo en el cable que envía a Washington, por tanto, ¿qué pasa? No me preocupa el señor Assange. Lo que más me preocupa es el futuro, el gran problema que va a ser el terrorismo para el resto de la vida que me queda. Y el problema número 2 sería la expansión de de las drogas narcóticas. Y para mí esto es suficiente. Por tanto, el señor Assange no me importa mucho. Habla usted del terrorismo. ¿Qué debemos entender para el futuro desde su punto de vista? Usted que ha escrito también sobre el terrorismo en alguno de sus libros. ¿Cómo imagina el terrorismo de los próximos años? ¿A qué nos vamos a enfrentar las sociedades modernas cuando hablemos de terrorismo dentro de 5 o 10 años? Bueno, he vivido con el terrorismo casi desde Stalin. Ha habido terrorismo desde entonces. Hemos visto grupos terroristas en Alemania, las Brigati Rossi en Italia, ETA, evidentemente en España, el IRA también. Pero ahora la mayoría de estos están acabándose y están siendo reemplazados por un terrorismo mucho más peligroso, en mi opinión. Porque se dedica a asesinatos en masa. ETA quería un Estado, el IRA quería unificar Irlanda, ¿no? Y esto son cosas factibles, digamos. Pero crear el primer califato, volver al siglo VII, eso es imposible. Y eso es lo que quieren hacer los fanáticos. Y para ello van a matar y matar y matar y seguir matando. Por eso creo que es una forma de terrorismo muy peligrosa y también muy rara, porque no hay nada que se pueda dar por sentado, no se puede saber lo que quieren, no se puede negociar con ellos, porque no hay nada que negociar. No tienen ningún poliburó, no tienen ninguna capital, simplemente están ahí. Están locos y simplemente quieren matarte y por tanto te tienes que defender. Y tendremos que defendernos durante mucho tiempo. ¿Qué opina sobre lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Túnez y en Egipto, por ejemplo? ¿Teme usted que los islamistas puedan hacerse con cantidades importantes de poder en estos dos países o quizá en otros países árabes en los que pueda ocurrir lo mismo? No creo que haya sido tan extraño, tan sin precedentes, porque es el reminiscente de lo que ocurrió cuando acabó el Imperio Soviético. Esta gente estaba esclavizada. Recuerdo cuando la gente dejó de ser obediente. Y luego, por ejemplo, en toda la zona soviética, luego los checos, y nosotros en Europa Occidental estamos viendo y diciendo, madre mía, lo que está pasando ahí. Un imperio soviético entero que se está desintegrando, que se está haciendo pedazos, cuando era tan poderoso. Esto le ha ocurrido a Ben Ali en Túnez, se ha hecho pedazos, y le ha ocurrido a Mubarak
en Egipto. Se ha hecho pedazos. Y posiblemente pueda ocurrir también en otras 2, 3 o 4 partes de la zona de Arabia, porque la gente sencillamente ha decidido que ya no te vamos a obedecer nunca más. Y cuando dicen, bueno, ahora vamos a tener una democracia parlamentaria. No, lo que está ocurriendo en Egipto es sencillamente que el ejército ha asumido el poder. Y en último término, la gente dirá, sí, va a decir que sí a la gente que restaure la ley y el orden. A la gente no le gusta el caos. El ejército va a restaurar la ley y el orden. En mi opinión, han apartado a los hermanos musulmanes, pero no van a tener democracia. No van a tener democracia. Es una bonita idea, pero no es cierta. Bueno, volviendo a su actividad literaria, ¿cómo es una jornada de trabajo de Frederick Forsyth? ¿Tiene unos horarios que se establece a sí mismo para escribir o lo hace de una manera más anárquica? ¿Cómo trabaja Frederick Forsyth? Oh, heavens, no. Oh, por Dios, no. I'm not what might call a compulsive writer. There are writers out there who no soy un escritor que compone, ¿no? No tengo que estar todos los días escribiendo y escribiendo. Ken Follett es amigo mío, pero sus libros son de 1000 páginas, nunca deja de escribir. Un día está escribiendo, otro investigando, otro está promocionando todo el tiempo. Y ese es un gran autor. Yo me levanto, saco a pasear a los perros, me tomo una taza de café, respondo a las cartas, leo los periódicos, hago un crucigrama. Luego como, me echo una siesta de unos 60 minutos, luego vuelvo a sacar a los perros, nado un poquito en la piscina y si puedo evitar trabajar, lo hago. Me gusta hacer esto y bueno, así solo escribo por una cosa en realidad. Para ganarme la vida. Capaces de copiar su forma de vida, que es bastante interesante. ¿Está pensando ya en algo, en otro libro para el futuro? ¿Tiene ya una idea sobre la que trabajar, sobre la que organizar una investigación, por ejemplo? No, ahora mismo no. Cuando termino un libro, he terminado este en diciembre, no de este año pasado, sino de 2009. Hace 14 meses que lo he terminado. Y utilizo el hecho de haberlo terminado para tomarme un año sabático sin hacer nada en particular. He ido a las Maldivas, he nadado, he pescado. Pero no me pongo a pensar, Dios mío, podría estar haciendo otro libro. No, espero. Y quizá llegue otra idea. Y bueno, cuando era joven intentaba cazar ideas, pero ahora no lo necesito. No tengo una fecha límite en la que tenga que terminar. No, ya no es así. Soy un caballero que le gusta el ocio. ¿Qué siente Frederick Forsyth el día, la hora y el minuto en el que escribe la última palabra de un libro? Y dice, ya lo he terminado. Alivio. Es como cuando ibas a la escuela, cuando se acababa el colegio. Era un día fenomenal. Pues es una cosa así. Escribo esas últimas palabras. The end, el final. Y punto, el fin, en español. Y pienso, bueno, se ha acabado. Sé que queda la edición, volver a leerlo, la promoción, la publicidad. Sé que todo eso llegará. Pero el hecho de que el texto se termine es como el último día de colegio. Venga, vámonos. Vamos a hacer algo y a cenar por ahí fuera. Vamos a hacer algo caro. Frederick Forsyth, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, ha sido un placer recibirle en La Noche en 24 horas. Está siendo un placer leer este libro, seguro que aquellos que decidan leerlo lo van a pasar muy bien. Y bienvenido a España de nuevo, le esperamos por aquí. La próxima vez espero que hablo mejor español. Bueno, lo habla muy bien, solo tiene que practicarlo un poquito. Infelizmente no. Frederick Forsyth, gracias, muy buenas noches. De nada. Después de hablar con Frederick Forsyth, vamos a ocuparnos de otros de los asuntos de la actualidad de esta jornada. Uno de ellos